Biblia en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a orar, vamos a leer y vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice Cristo? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, escrito está, Señor, que tu Espíritu Santo nos da testimonio de que somos tus hijos, Señor. Hoy mucha gente, Padre, muchos grupos religiosos dicen ser tu iglesia, pero sabemos que a través de tu palabra podemos ver que no son tu iglesia, Señor. Sabemos que tu pueblo, Padre, aquel que tú has comprado con tu sangre preciosa, son aquellos que tienen a Cristo como Señor y único Salvador, Padre. Son aquellos que hacen tu voluntad. Son aquellos, Señor, que han muerto al pecado, han muerto al mundo. Son aquellos que siguen a Cristo y no a una religión, Señor. Padre, y nosotros somos bienaventurados, porque sabemos que tú ya nos has escogido, Padre, nos has llamado a tu reino. Nos has justificado por medio de Jesucristo, nos has dado ya sabiduría, Padre, y entendimiento a través de tu palabra. Ahora vemos, Señor, ahora conocemos la verdad que es Jesucristo y tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y en esta mañana, como siempre, Padre, te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas. Sabemos que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, y si aquí hay alguien que no es tu oveja, te pedimos como siempre misericordia para que tú abras su corazón y pueda conocer a Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Seguimos con nuestro tema, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante este tema, mi hermano, porque un cristiano tiene que tener discernimiento. ¿Qué tiene que tener un cristiano? Y él tiene que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Él tiene que saber cuál es la iglesia del Señor y cuál es no la iglesia del Señor. Ayer platicaba con una persona y él no puede entender lo espiritual. Y yo, por más que le hablo que tiene que nacer de nuevo, no lo puede entender. Él piensa que la Biblia nada más habla en metáforas y para él nada más dice que la Biblia habla en puras figuras, pero no entiende lo que es espiritual. Yo le decía, a ver, ¿qué entiendes por nacer de nuevo? Él decía que es bautizarse en agua, mi hermano. ¿Eso será nacer de nuevo? No, mi hermano. Nacer de nuevo dijimos que es una obra soberana de Dios y sobrenatural de Dios. Sí, es algo que hace el Espíritu Santo en una persona. Viene en una persona y cambia totalmente su corazón, cambia totalmente su mente, cambia totalmente todo su ser de esa persona. Y esa persona ya no vuelve a ser la misma. ¿Cuántos dicen amén? Esa persona ya no ve el mundo como antes lo veía, ya el pecado ya no lo ve como antes lo veía, ahora lo ve como algo grave delante de Dios. Ahora conoce a Dios y ahora le sirve al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso estamos viendo este tema. Estamos viendo que hay grupos religiosos que dicen ser la iglesia del Señor. Ya vimos un primer grupo religioso que son la secta de los católicos. Y ya vimos a través de las escrituras que no son la iglesia del Señor. Hoy vamos a ver otro grupo. Vaya usted a Isaías 43:10. Vamos a ver otro grupo religioso que ellos profesan ser la iglesia del Señor. Ese grupo, hermano, está creciendo muchísimo. Ya está en todo el mundo, ya nuestro país tiene muchos seguidores y le voy a explicar por qué ellos han podido ya tener muchos seguidores. Es porque ellos sí evangelizan. ¿Ellos qué sí hacen, hermano? Y la iglesia de Cristo no lo hace. Desgraciadamente, la iglesia de Cristo somos los que tendríamos que evangelizar, hermano, pero no lo hacemos. Ellos lo hacen, pero lo hacen mal. Isaías 43:10, ¿lo tiene? ¿Quién es este grupo? Dice, vosotros sois, ¿qué dice el Señor? Mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué grupo vamos a ver, hermano? Pero diga, los falsos testigos de Jehová. Ellos no son los testigos de Jehová.
Ellos son falsos testigos de Jehová. ¿Por qué son falsos, mi hermano? ¿Qué será un verdadero testigo del Señor? Miren, quien testifica de Cristo, quien predica a Cristo. Ese es un verdadero testigo de Jehová. Porque dice la Escritura que ¿quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. ¿Quién es el único que lo conoce? Jesucristo. ¿Y quién es el único que da a conocer al Padre? Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios, hermanos, si primero no conoce al Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos manda a predicar ¿a quién? A Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen y la misma sustancia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo tengo que ir con la gente y decirle que Cristo es el único camino al Padre. ¿Cuántos caminos hay al Padre? ¿Quién es ese camino? Jesucristo. Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Solo hay una verdad, Jesucristo. Solo hay una puerta para poder entrar y ser salvo, Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es la luz de este mundo. Quien siga ¿a quién? A Jesucristo tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero testigo de Jehová. ¿Ellos predican a Cristo, mi hermano? No predican a Cristo. Ahora, predican supuestamente a Dios. ¿A qué Dios predican si no conocen a Jesucristo? A un Dios falso. Ellos dicen, hermano, que Dios no va a castigar a nadie, que Dios no es malo y no va a echar a nadie al infierno. No conocen a Dios. Dios es el juez justo de toda la tierra. Y como juez justo, ha establecido un día donde va a juzgar al hombre, y todo aquel que lo halle culpable le va a pagar conforme a sus obras, y le va a castigar conforme a su pecado, y le va a echar al infierno, porque nuestro Dios es justo. Si Dios no castigara a nadie, ¿cómo sería Dios? Sería injusto, porque dejaría al pecador sin pecado, pero nuestro Dios es ¿qué? Es justo y es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la importancia. Miren, ellos son falsos testigos. Vaya usted a primera de Juan 5:9. Porque no han creído al testimonio de Dios, mi hermano, que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el que ha dado testimonio de Cristo, mi hermano? El Padre, mi hermano. ¿Recuerda usted que Jesucristo decía que Él no aceptaba testimonio de los hombres? Porque ¿quién vino a anunciar a Cristo? ¿Recuerda usted? Juan el Bautista. Pero ¿cuál era el testimonio de que hablaba Cristo? De su Padre, mi hermano. Primera de Juan 5:9, ¿lo tiene? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién, hermano. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado a quién. ¿Acerca de quién, hermano? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, mi hermano. El que ya cree en Jesús, el que tiene a Jesucristo, mi hermano, ¿qué tiene en sí mismo ya? El testimonio de Dios, mi hermano. Él le ha creído a Dios. El que no cree a Dios, ¿qué le ha hecho, mi hermano? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿qué, mi hermano? De su Hijo. Y el 11, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios, dice, hermano? Vida eterna. ¿Dónde, mi hermano? ¿En la religión? ¿En un grupo religioso? ¿Y esta vida dónde está, mi hermano? En su Hijo. Por eso dice el 12, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene, hermano? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué no tiene? ¿De qué se trata todo el evangelio, mi hermano? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué da testimonio todas las escrituras? Todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. ¿De quién hablan todas las escrituras, hermano? De Jesucristo, mi hermano. Dios hizo todo ¿para quién? Para Jesucristo. Dios quiere que honremos a Jesucristo como lo honramos a Él. Dios quiere que creamos en Jesucristo como creemos en Él. Porque Dios quiere que glorifiquemos a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y los testigos de Jehová no creen al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16? ¿Qué dice el apóstol Pedro, mi hermano? Aquí.
Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. ¿Qué eran los apóstoles, mis hermanos? Diga, testigos. ¿Testigos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles: esperen la promesa del Padre porque van a recibir poder. Y me seréis, ¿qué dice Cristo? Testigos. ¿Pero testigos de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Pedro aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder, vea lo que dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. ¿Qué vieron los apóstoles en Cristo? Su majestad. A ver, ¿qué vieron en Jesucristo, mi hermano? Vieron a Dios, mi hermano. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Pues cuando Él recibió de Dios, ¿qué recibió Cristo de Dios, de su Padre? Honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué dice? Complacencia. ¿Y qué dicen los apóstoles? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hermano, un testigo de Jehová es alguien que ha visto la gloria del Señor Jesucristo. Es alguien que sabe quién es Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesucristo, mi hermano? Diga, es la imagen del Dios invisible. Está en Colosenses 1:15, si usted lo quiere ver. Nadie puede hablar de Dios, hermano, si primero no conoce al Señor Jesucristo. Nadie. Por eso usted puede ver tanta religión y tanta secta, porque al que no conocen es al Señor Jesucristo. Y su Dios del que hablan no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Colosenses 1:15. Aquí está hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo, mi hermano? Él es la imagen del Dios invisible. Recuerde que a Dios nadie le ha visto. El primogénito de toda, ¿qué dice ahí? ¿Sabe qué dicen los testigos? Que Cristo es el primer ser creado. Así dicen ellos. Y que Él es el arcángel Miguel. Imagínese usted si Jesucristo es el arcángel Miguel. Si Cristo es el arcángel Miguel, ¿qué son todos los demás ángeles de Él? Igual que Él, ¿no? Son sus hermanos, ¿no? ¿Y no se le llama a Jesucristo el unigénito, Hijo de Dios? ¿No se le llama así? ¿O se le llama uno de los hijos de Dios, así como a los ángeles? Él es el unigénito, mi hermano. Nada más Él es su único Hijo de Dios. Dice ahí, porque en Él, en Cristo, ¿qué fueron, mi hermano? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en ¿qué? ¿Qué me está diciendo aquí este texto? Que Cristo es el creador, hermano. ¿Quién es el creador? Jesucristo. Y usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, que dice que el mundo, ¿por quién fue hecho? Por Él, por Cristo. ¿Qué cosas creó Cristo? Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién? Y para Cristo, ¿verdad? Y Él, Cristo, ¿es qué, mi hermano? Es antes de todas las cosas, y todas las cosas ¿en quién subsisten? En Cristo. Vaya usted a Hebreos 1:1. Y aquí con esto ya nos tiene que quedar claro, mi hermano, de quién es el Señor Jesucristo y que Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la sabiduría a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer Apocalipsis, que dice que al que está sentado, ¿y a quién más, hermano? Y al Cordero de Dios sea que toda la gloria. Hebreos 1:1, ¿lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién nos ha hablado el Padre? Por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué, mi hermano? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. En el 3,
¿Qué es Cristo, mi hermano? El cual siendo, ¿qué dice? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo Cristo, mi hermano? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ponga atención en el 4. Hecho tanto superior, ¿a quién es superior Cristo? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué dice el Padre de Cristo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si Cristo fuera una criatura, el Padre les diría que adoraran a Cristo, hermano. No podría ser, hermano. Sería idolatría. ¿Por qué el Padre dice que adoren a su Hijo? Porque su Hijo es Dios, mi hermano. Y dice en el 7, ciertamente de los ángeles, ¿qué dice Dios? El que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas ¿qué dice el Padre del Hijo, mi hermano? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama a Dios a su Hijo? Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Qué dice Juan 8:19? Miren, hermano, este texto trate de memorizarlo, y cuando evangelice a un testigo, a un católico, llévele a este texto, mi hermano, que si no conoce primero quién es Jesucristo, no conoce a Dios. Juan 8:19. ¿Lo tenemos? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaban a Jesucristo, porque Jesucristo siempre hablaba del Padre. ¿Qué le respondió Jesús, mi hermano? Ni a mí me conocéis. A ver, ¿qué les dijo Jesús a esa gente? Ni a mí me conoces, ni a quién más conocían, ni a mi Padre conocen. Vean lo que les dice Cristo. Si a mí me conocieses, también a mi Padre, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cuántos están entendiendo este texto? ¿Cómo puedo conocer al Padre, mi hermano? A través de conocer a Cristo. Y Cristo lo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Padre lo quiera revelar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los testigos que dicen ser testigos son falsos testigos, mi hermano, porque no han creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Cristo en Juan 14:8? Juan 14:8. ¿Quién ha visto a Cristo? ¿A quién ha visto, mi hermano? Al Padre. ¿Quién conoce a Jesucristo? ¿A quién conoce ya? Al Padre, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí en Juan 14:8. Uno de sus apóstoles, ¿qué le dijo? Felipe le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Muéstranos al Padre. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dice Cristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice Cristo? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántos ya han visto a Cristo, mi hermano? ¿Cuántos han visto ya la gloria de Cristo, mi hermano? Mira, jamás pecó. ¿A cuánto les asombra eso? A ver. ¿Sabes por qué a muchos no les asombra? Porque no te has dado cuenta que tú pecas a cada segundo de tu vida. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que pecamos? En cada segundo de nuestra vida estamos pecando delante de Dios. Con malos pensamientos, no dándole la gloria a Dios, no predicando su evangelio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces podemos predicar y no predicamos, hermano? ¿Cuántos podemos darle gloria al Señor con todo lo que hacemos y no lo hacemos? Y a cada momento, ¿qué estamos haciendo? Pecando, pecando delante de Dios. ¿Sabes cuántas veces pecó Jesucristo? Ni una sola vez en toda su vida aquí en la tierra. Él vivió una obediencia perfecta, mi hermano. Fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén?
Su amor, hermano, no se puede medir. Dio su vida por viles pecadores. ¿Por quién dio su vida? Por viles pecadores. Él le daba de comer al hambriento, resucitaba muertos, sabiendo que esa gente le iba a llevar a la cruz. ¿Sí ven el amor de Cristo, mi hermano? ¿Sí pueden ver la gloria del Señor Jesucristo? ¿Y a quién vemos ahí en Jesucristo? Al Padre, a Dios. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden ver a Cristo, mi hermano? Segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4:3. ¿Por qué no pueden ver a Cristo? ¿Por qué no pueden ver su gloria, mi hermano? ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está, ¿qué, mi hermano? Encubierto. ¿El evangelio de quién se trata? De Cristo, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿qué ha hecho Satanás, hermano? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cuál es el resultado, mi hermano, de esa ceguera? Para que no les resplandezca la luz. ¿Cuál luz, hermano? Del evangelio de la gloria de quién, hermano? De Cristo. Ellos no pueden ver la gloria de Cristo y por eso lo reducen a un simple ángel, hermano. Y todas las religiones, hermano, y todas las sectas que hacen a un lado al Señor Jesucristo y prefieren poner a su líder. En la mañana hablábamos de la luz del mundo. ¿Saben para ellos a quién siguen? A su profeta. Ven a su profeta en un helicóptero que pasa junto de ellos y empiezan a llorar, hermano, y se postran y adoran a su profeta. ¿Por qué adoran a su profeta? No conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué siguen a un hombre, mi hermano? No conocen al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted cuando Pablo regaña a los corintios? ¿En quién habían puesto su confianza los corintios? En el hombre, mi hermano. Hay gente que me echa porras a mí. Ay, hermano Vicente, le digo, eso es idolatría. Al que tienes que darle la gloria y seguir se llama Jesucristo. Yo al rato me muero, pero Jesucristo está para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener mucho cuidado de dónde llevamos a la gente, hermano. Todas las religiones llevan a la gente a seguir a un hombre, a seguir una organización. El único que es la luz de este mundo es el Señor Jesucristo. Ese es el único que nos lleva a la vida eterna. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede ver la gloria de Cristo, mi hermano? Dice en el 5. Porque, no terminé ahí, sí terminé. Dice, no le resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿qué? De Dios. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros. ¿Qué dice un verdadero testigo, mi hermano? Que no se predica ¿a quién? A él. ¿A quién predica, mi hermano? A Jesucristo. ¿Cómo lo predica? Como Señor. A ver, ¿cómo lo predica? ¿Quién es Jesucristo, mi hermano? Es el Señor, pero ¿qué es el Señor? Dios, dueño, creador, amo, soberano, todopoderoso. Eso es Señor. ¿Cómo predicamos a Cristo? Como el Dios de toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, y a nosotros, ¿cómo nos predicamos? Como vuestros ¿qué? ¿Qué es un ministro, mi hermano? ¿Y sabe que en las iglesias el ministro es el Señor de las ovejas? Hay iglesias que le tienen un miedo al ministro porque él les dice cómo tienen que ir vestidos, cómo tienen que hacer todas las cosas. Mi hermano, aquí invitamos a orar. Si no vienes, no te puedo obligar a que vengas. Oramos por ti para que un día Dios ponga que vengas a orar. Pero yo no soy dueño de tu vida ni de tu tiempo. Yo no sé si puedes venir o no puedes venir. No te puedo obligar a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no vamos a obligar a nadie a predicar. No vamos a obligar a nadie a que pase a orar. Yo siempre les pregunto, hermano, ¿quieres orar? ¿Quieres predicar? Si dice que sí, le damos la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno de ustedes les he obligado a hacer algo aquí, mi hermano? Nadie me puede decir eso. Porque yo no soy tu dueño, ni soy tu Señor. Tu Señor se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo solo soy un servidor del Señor Jesucristo. Amén. Siervos por amor de ¿quién? De Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
¿Resplandeciese qué, mi hermano? ¿Qué nos resplandeció a los que vemos a Cristo y conocemos a Cristo? La luz, ¿verdad? Es el que resplandeció en nuestros corazones, a ver qué ha hecho Dios en nuestras vidas de los verdaderos creyentes. Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién, hermano? En la faz de Jesucristo. Por eso la iglesia, ¿a quién predica, mi hermano? Al Señor Jesucristo. ¿Sí lo ha visto en la escritura? En la carta de Pedro, mire, vamos a verlo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Alguien que es la iglesia del Señor anuncia las virtudes de quién. Ahorita estábamos cantándole a quién, hermano. A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tiene? ¿Qué es la iglesia del Señor en el 9? Mas vosotros, ¿qué somos, hermano? Somos un linaje, ¿qué? Escogido, ¿verdad? ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Las virtudes de quién vamos a anunciar. Del pastor, ¿sí? De su unción. Usted cuando ve a un ministro que dice, yo he levantado tantas iglesias, yo cuando oro por una persona sana, ¿de quién está anunciando las virtudes esa persona? ¿Y de eso se trata el evangelio, mi hermano? Mira, el ministro ni se debe de notar, ni se debe de ver, ni debe de hablar de él, debe de hablar de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué los testigos de Jehová no pueden darle gloria a Cristo? Juan 16:13. Juan 16:13. Vamos a ver quién es el único, mi hermano. ¿Ya lo tiene Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿de quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, mi hermano, en la vida del creyente? Él os guiará ¿a dónde, mi hermano? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo, mi hermano? Él me glorificará, dice Cristo. A ver, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, mi hermano? Glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. ¿Por qué los falsos testigos de Jehová no pueden darle la gloria a Cristo? No pueden glorificar a Cristo. No tienen al Espíritu Santo, mi hermano. Y hay gente que se dice cristiana y tampoco le puede dar la gloria al Señor Jesucristo porque no tiene el Espíritu Santo. Tampoco puede hablar de Cristo. Puede hablar, yo conozco cristianos que tienen elocuencia para hablar y pueden hablar de muchas cosas, pero de Cristo no pueden hablar. ¿Evidencia de qué, mi hermano? No tienen al Espíritu Santo. ¿Un verdadero creyente puede callar lo que ha visto y ha oído, mi hermano? Mira, vamos a ver que a los apóstoles, aunque los amenazaban y les prohibían que no hablasen de Cristo, ¿qué hacían los apóstoles, mi hermano? Predicaban a Cristo. Aquí ni te pegan, ni te amenazan, y mucha gente no se atreve a hablar del Señor Jesucristo. Hay gente que predica de Dios, hablando de Dios, así, Dios te ama, Dios, háblales de Cristo. Porque si tú les hablas de Dios, pues todas las religiones hablan de Dios. Pero ¿sabes lo que les ofende a la gente? Que les menciones el nombre del Señor Jesucristo. Tú puedes hablar con un católico de Dios y dile, ay, compadre, mira, Diosito es bien bueno, me ayudó con mi hijo y me ayudó en esta enfermedad. ¿Y te puede escuchar el católico? ¿Sí, no? ¿O no? ¿O se va a enojar que le digas que Dios es bueno y que te ayudó? No, pero empieza a hablarle de Jesucristo. Da 3 pasos atrás y dice, tú eres evangélico, ¿verdad? Tú eres, aleluya, ¿verdad? Tú eres de esos, de la secta de no sé qué. Ya les ofendió. ¿Quién les ofendió, mi hermano? Jesucristo. ¿Somos testigos de Cristo o no somos testigos de Cristo, mi hermano? Mire, Hechos 1. Hay gente, mi hermano, que no tiene el Espíritu Santo.
Yo una vez se lo dije a una persona y se enojó, mi hermano. Pero es que se ve o no se ve cuando alguien tiene al Espíritu Santo, mi hermano. Hay fruto en su vida cuando tienen al Espíritu Santo. Mire, Hechos capítulo 1, versículo 1. Lo tiene. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas ¿de qué hablo? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Con este texto los testigos de Jehová dicen que ellos predican el reino de Dios, pero ¿quién es el reino de Dios, mi hermano? Jesucristo. ¿No se acuerda usted cuando dijo que el reino de Dios se había acercado? ¿Quién es el reino de Dios, hermano? Jesucristo, y ellos no hablan de Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó, ¿con qué bautizó Juan? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué dice Cristo? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ponga atención en el 8. Pero recibiréis poder para hacer milagros cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué, mi hermano? ¿Y para qué es ese poder del Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo, mi hermano? ¿Porque hablo lenguas? ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí en verdad, cuando estás platicando con alguien y tantito te abre la puerta para predicarle, le empiezas a predicar de Cristo? ¿Quién te hace hacer eso? El Espíritu Santo. Es algo ya natural. Ni siquiera estamos pensando, yo a veces ni siquiera estoy pensando en ese momento que le voy a predicar a una persona, pero me hace una pregunta y luego le empiezo a predicar a Cristo. Y por lo menos me va a escuchar 1 o 2 minutos, por lo menos, porque ya me preguntó algo y le voy a predicar. Porque después ya luego dicen, ahorita vengo, es que estoy ocupado, es que voy a hacer estas cosas, ¿verdad que sí? Porque no quieren oír la palabra de Dios. No quieren oír el evangelio de Cristo, porque saben que sus obras son malas. ¿Cómo son sus obras? Malas. Entonces, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo, mi hermano? ¿Cómo es evidencia? ¿Cómo se muestra? Hablamos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Hechos 26:14? Vamos a ver a un verdadero testigo de Jehová. Hechos 26:14. Saulo, mi hermano, que es Pablo, ¿verdad? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia y a Cristo, ¿no? Porque dice Cristo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues, verdad? Hechos 26:14. Aquí está hablando de cuando se le apareció Cristo Pablo y dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Qué le decía Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. A ver, ¿para qué se manifestó Jesucristo a tu vida? Dile que está a tu lado. ¿Para qué crees que vino Cristo a tu vida? Dile, me ha puesto como testigo. Tengo que ser su testigo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque me cueste la vida. ¿Nadie dice amén? Aunque nos cueste ¿qué? La vida. ¿Soy testigo de quién? De Cristo. Y hay de aquellos que nieguen a Jesucristo, mi hermano, Hay de aquellos que nieguen a Jesucristo. Luego dice,
Te he puesto para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora, ¿qué dice? Te envío. ¿Para qué lo envió? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, ¿qué reciben? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 9:19. ¿Qué hace un verdadero creyente, mi hermano? Verdadero. Luego de su conversión, ¿qué hace, mi hermano? Testifica de Cristo, mi hermano. Si aquí hay alguien que jamás le ha predicado a nadie del Señor Jesucristo, dude de que es cristiano, mi hermano, ¿eh? ¿Qué hace un verdadero creyente, mi hermano? Luego que recibe al Espíritu Santo. Mire, vamos a verlo aquí en este verdadero testigo del Señor. Hechos, ¿qué dijimos? 9:19, ¿lo tiene? Aquí está hablando de Pablo, y habiendo tomado alimento, ¿qué le pasó a Pablo? Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hizo en el 20, mi hermano? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era ¿quién? El Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban, ¿cómo estaban, mi hermano? ¿A cuántos de ustedes cuando los empezaron a hablar, primero se acuerda cuando nos burlábamos de los cristianos? A mí me predicaban ahí mi trabajo, yo me burlaba de ellos. Y cuando me vieron con la Biblia y predicándole a los demás, ¿qué creen que hacían todos? Decían, y a ese cuate ya le lavaron el cerebro, mira. Pues sí, hermano, es un cambio tremendo, ¿no? Primero te burlas, no quieres saber nada, y después ya le estás diciendo a toda la gente que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por tus pecados, que Él es el único camino, Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el mundo se queda, ¿cómo se queda, mi hermano? Atónito, asombrado, y decían, ¿no es este el que asolaban Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Vean, Pablo, ¿para qué había ido, mi hermano? Para llevar presos a los cristianos. ¿Y qué estaba ya haciendo? Ya estaba predicando, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Qué hacía Pablo? Demostrando que Jesús era ¿quién, mi hermano? El Cristo. ¿Cómo demostramos que Jesús es el Cristo? Predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Primera de Corintios 2:1-2? Primera de Corintios 2:1-2. Primera de Corintios 2:1-2. ¿Lo tiene? Vea lo que es un verdadero testigo de Jehová. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es acerca de Cristo, no fui con excelencia de ¿qué, mi hermano? ¿Se necesita ser elocuente, mi hermano? ¿Él fue con excelencia de palabras o de sabiduría, Pablo? ¿Pero qué se propuso Pablo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, hermano. ¿Y a este qué? A ver, ¿cuántos están entendiendo? A ver. ¿Tú crees que tú necesitas saber hablar, hermano? Yo no sé hablar. Yo por la misericordia de Dios te estoy predicando. Yo no soy una persona elocuente, mi hermano. Por eso luego tartamudeo o no encuentro las palabras precisas. Pero se necesita elocuencia, mi hermano. Se necesita ir a un estudio de que te enseñen a hablar para hablar del Señor Jesucristo. No, mi hermano, tú nada más háblales de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo nació Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo murió Cristo y por qué murió Cristo? Y que Él resucitó para nuestra justificación. Háblales del sacrificio de Cristo, mi hermano. Ya no se predica del sacrificio de Cristo. Ahora es Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te va a llevar a las naciones. Háblales de la obra de Cristo. Háblales de por qué Él tuvo que ir a la cruz. La gente no sabe por qué Cristo fue a la cruz, mi hermano. La gente ahora que festeja la Semana Santa se va a pasear o está viendo la película comiendo palomitas como si fuera que Cristo vino a la cruz para divertirle, mi hermano. ¿Cómo ven la película de la Pasión de Cristo la gente?
como algo que les divierte. Están ahí con las palomitas y las papitas viendo la pasión de Cristo. Si tú ves la pasión de Cristo, tienes que llorar, porque estás viendo a tu Señor que está muriendo por causa tuya, por tus pecados tuyos. Hay gente que le gusta ver la película, pero no para que él sienta que es su culpa, él se está divirtiendo, mi hermano. ¿Tú crees que es un verdadero creyente? Yo no quiero ni ver la película, mi hermano, porque sé que por mis pecados Cristo fue crucificado. Ahora lo entiendo, ahora me da vergüenza. Pero antes, ¿cómo veíamos las películas, mi hermano? ¿Entendíamos el sacrificio de Cristo? No entendíamos, mi hermano, que estaba muriendo. ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros, mi hermano. Por eso él predicaba a Cristo crucificado, hablaba de la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 1:21. ¿La gente quiere que le prediques a Cristo? ¿Qué busca la gente, mi hermano? Primera de Corintios 1:21. Mire, ¿ya lo tiene? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Alguien, por muy inteligente que sea, puede conocer a Dios. Si es arquitecto, doctor, si trabaja en la NASA, ¿puede conocer a Dios? No, ¿verdad? ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? ¿Cómo agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. ¿Por qué le llama por la locura de la predicación, hermano? Mira, los judíos que les dijeran que Dios se hizo carne, para ellos era una ¿qué? Era una locura. Para los gentiles, decirles que un judío murió y que es a través de él que ellos van a la vida eterna, ¿qué era para ellos, hermano? Era una locura, mi hermano. Pero vamos a ver qué dice ahí. Porque los judíos, ¿qué piden? Dice, señales. Y los griegos, ¿qué buscan? Buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿a quién predicamos, hermano? A Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué es ese mensaje? Es algo que les hace tropezar, ¿verdad? Y para los gentiles, ¿qué es ese mensaje? Es locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, y está hablando ya de creyentes, ¿qué es el mensaje de Cristo? Es poder de Dios, hermano. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios. ¿A cuántos el evangelio de Cristo nos ha transformado, mi hermano? ¿Cuántos? Mira, por eso hay gente que no puede hablar de Cristo porque no ha habido ninguna transformación en su vida, mi hermano. ¿De qué puede hablar esa persona si no ha experimentado el poder de Dios? De nada. Pero si tú sabes que eras un alcohólico, borracho, drogadicto, adúltero, fornicario, ratero, y Cristo ya te transformó, ¿no puedes hablar de Cristo? ¿No puedes decirles que Cristo es poderoso para hacer de un vil pecador un siervo de Dios, hermano? Pero ¿por qué hay gente que no puede predicar así? No ha experimentado el poder de Dios, hermano. Va a predicar y la gente sabe que es borracho, que es ratero, que es fornicario. ¿Qué es lo primero que les dice? Primero que te cambie a ti y luego vienes y me predicas. ¿No le ha sucedido así, hermano? Así dice la gente. ¿De qué Dios me hablas si a ti no te ha cambiado? Tú sigues siendo el mismo. Te oigo que hablas groserías, que te robas la luz, que no pagas impuestos. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Han experimentado el poder del Señor, hermano? No lo han experimentado. Pero alguien que sí ha sido trasladado de las tinieblas a la luz sabe de qué está hablando. Sabe que el evangelio del Señor sí es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ahí dice amén, hermanos? ¿Cuántos testigos de Cristo hay? ¿Y realmente hay evidencia que somos verdaderos testigos del Señor? ¿Hay testimonio en tu vida de que Dios sí te ha transformado, mi hermano, y te está transformando? Miren, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Romanos 15:15. Pablo podía decir, éramos en otro tiempo, éramos adúlteros, éramos fornicarios, pero en tiempo ¿qué, mi hermano? Pasado. ¿Sí se recuerda usted o no? Pablo ¿qué decía? Si éramos esto. Pero ahora ¿qué somos? Nuevas criaturas. ¿Qué somos? ¿Qué es un creyente, mi hermano? Es una nueva criatura. La gente lo puede señalar de su pasado, pero no de su presente, mi hermano. A mí me han dicho, tú eras, sí, era. Ahorita dime lo que soy en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, que de Dios me es dada. No es ese, mi hermano, aquí apunté mal. A ver, Romanos 15:15. Sí, a ver, voy a seguir leyendo a ver si es la cita. Para ser ministro de ¿qué dice Pablo? De Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme. ¿En quién se gloriaba Pablo, mi hermano? En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, ¿qué hacía Pablo, mi hermano? Todo le he llenado del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sí sabe usted que hay iglesias que se la pasan dando testimonios ahí en la iglesia, mi hermano? ¿Sí sabe de esas iglesias? Que, a ver, pásale Juanita y dé su testimonio de cómo la alcanzó el Señor. Y luego pásale tú usted, hermano. Yo me pregunto, ¿por qué esa gente no va y da testimonio a sus familiares y a la gente que le conoce? La gente sí va a ver si realmente Dios le ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí todos parecemos santos, pero aquí el esposo sabe cómo es la esposa y la esposa sabe cómo es el esposo. Y la esposa sabe si su esposo es un verdadero creyente o no es un verdadero creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros no. Nosotros hasta los ponemos a servir. Y luego nos enteramos que andan de fornicarios, que andan adúlteros. Hay pastores, hermano, que son adúlteros. Pero la gente, ¿cómo ve al pastor? Como el más santo. Ayer me decía una persona, usted no puede pecar porque es el pastor, me decía. Le digo, pues claro que yo no practico el pecado, pero me están perfeccionando y a veces pecamos. Pero no lo hago intencionalmente, ni quiero pecar delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nada más el pastor no puede pecar, hermano. Ya que está a tu lado, si tú eres hijo de Dios, tampoco tienes permiso para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces vean lo que es un verdadero testigo, ¿verdad? Hechos 2:32. Hechos 2:32. Ahora, ¿los falsos testigos de Jehová predican este evangelio, mi hermano? ¿De quién te hablan siempre? ¿De Jehová? ¿De Jehová, del reino de Dios, del paraíso? ¿Pero te hablan de Cristo? No, te hablan de Cristo. Vamos a ver aquí cómo predicaban los apóstoles. Hechos 2:32. ¿Lo tiene? Dice, a este que, ¿de quién está hablando aquí el apóstol Pedro? A este Jesús, ¿qué predica Pedro de Jesús? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué dice Pedro? Somos testigos. ¿Habrá alguien aquí que dude que Dios resucitó a Jesucristo? Entonces, ¿qué eres, hermano? Testigo, ¿verdad? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, vean cuando se predica el verdadero evangelio, ¿qué pasa, mi hermano? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién, hermano? De Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Santo. ¿Sí ves una verdadera predicación, hermano? Ahora, ¿quién se va a convertir? Los que el Padre ya escogió. No todos se van a convertir, pero ya el que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, en él va a operar el poder de Dios. Y esa persona va a ser contristada por Dios y va a venir humillada delante de Dios, reconociendo que es un vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en quién va a poner toda su confianza? En el Señor Jesucristo. Hechos 4:18. Hechos 4:18. ¿Qué hace el diablo, mi hermano, con los verdaderos testigos de Jehová? Los verdaderos. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué intenta hacer el diablo? Mire, intenta meternos miedo para que no hablemos de quién, hermano. De Cristo. Dice aquí en el 4:18. Aquí las autoridades judías llaman a los apóstoles, dice, llamándoles, ¿qué les hicieron? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en qué nombre, mi hermano. A ver, ¿cuál es el problema, mi hermano? Hablar de Jesucristo. Ese es el problema. Como te dije al principio, tú hablas de Dios, no menciones a Cristo. ¿Por qué crees que los cantantes falsos cristianos venden un montón de discos? A ver. No mencionan a Cristo, no mencionan su sacrificio, no mencionan nada de eso. No, muestran que ayer te vi en la luna, que no sé qué, pues venden un montón de discos. Pero si empezaran a hablar de Jesucristo en todos sus cantos, de que solo Él es el camino, Él es la verdad, ¿tú cuántos discos crees que venden? No los venden. Mira, tú quita a Cristo y se acaba el problema. Hablemos de Dios todos y como dice la gente, vamos a reunirnos y todos oramos a Dios, pero ¿a cuál Dios? Dios no te va a escuchar si no vienes en el nombre de Cristo. El problema es el nombre de Jesucristo, mi hermano, ese es el problema. Por eso la gente ya no habla de Cristo, puede hablar de su religión, pero ¿de quién no va a hablar? De Jesucristo. ¿Qué les prohibieron aquí hablar de quién? De Jesucristo. ¿Qué les respondió un verdadero testigo? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que ¿qué? Que a Dios. Ponga atención, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué? Y oído. ¿Podemos callar lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, mi hermano? ¿Podemos callar de su sacrificio en la cruz? ¿En qué se gloriaba Pablo? En la cruz de Cristo, mi hermano. Ellos entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hace el diablo? Les amenazaron y les soltaron. ¿Cuántos aquí han tenido problemas con su esposo, su abuelita, su hermana, su mamá? Que si eres cristiano te va a dejar de hablar, ya no te va a visitar. ¿Cuál es el problema? Dile a tu familiar que hablas de Cristo, ¿o no? ¿Y será grave hablar de Jesucristo, mi hermano? Es sorprendente, ¿no? Yo recuerdo cuando uno de mis tíos me dijo, ¿me vienes a hablar de tu Jesús? Ni te pares aquí. Yo le dije, tío, te estoy hablando del Hijo de Dios, no te estoy hablando de un secuestrador, de un narco, no te vengo a ofrecer marihuana, no te vuelvas a parar aquí. O sea, vea lo tremendo que es hablar de quién, hermano, de Jesucristo. Pero ¿qué hace un verdadero testigo de Jehová? ¿Se calla? No podemos dejar de decir lo que hemos visto, ¿qué? Y oído. Ese es un verdadero testigo de Jehová. Nunca va a dejar de hablar de quién, de Cristo. Hechos 5:27. Si tú sigues leyendo, mi hermano, a los apóstoles los golpeaban. ¿Por qué los golpeaban? Por predicar a Cristo. ¿Qué hacían luego que los dejaban libres? Volvían a hablar de Cristo hasta que les cortaron ¿qué? La cabeza, mi hermano. ¿Por qué crees que va a haber persecución de cristianos? Porque hablamos del Señor Jesucristo. Hechos 5:27 lo tiene. Aquí los vuelven a llevar. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿qué les dijo el sumo sacerdote? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en qué, mi hermano? ¿Ya se fijó dónde está el problema? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra ¿qué? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Ya habían llenado a toda Jerusalén de qué, hermano? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, vean lo que le respondió Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. ¿A cuántos de aquí si les dicen tu esposo, vuelves a hablar de Cristo y te dejo, qué vas a hacer? Si quieres, vete. Yo voy a seguir predicando a mi Señor. Jóvenes, si tus padres te quieren correr porque hablas de Cristo, ¿qué vas a hacer? Te vas. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar? Mira, yo no sé si aquí ha sucedido un caso de esos. Hay casos donde ha sucedido. Hay gentes que te va a decir en tu trabajo, vuelves a mencionar a Cristo y te corro. ¿Qué vas a hacer? Pues buscar otro trabajo, pero voy a seguir predicando a mi Señor Jesucristo. Si tú un día dejas de predicar a Cristo, mi hermano, tú no eres cristiano. Te lo digo sinceramente, tú no eres cristiano. Y el día del juicio, el Señor Jesús te va a negar delante de su Padre. Porque así lo dijo él, el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. ¿Cuántos se han enfriado y ya no predican a Cristo? ¿Te acuerdas cuando recién venimos a Cristo? ¿De quién queríamos hablarle a toda la gente? ¿Cuántos necesitamos que el Padre vuelva a poner eso en nuestro corazón, hermano? Y que tengamos ese deseo de hablarle a toda la gente. ¿De quién le vamos a hablar? Del Señor Jesucristo. Ya 2 citas y nos vamos, hermano. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. A mí hay gente que luego me dice, mi hermano, háblele a mi pariente de Cristo. ¿Y tú por qué no le hablas? Nada más yo seré el testigo de Cristo. A mí me quieren echar con los leones, ¿verdad? Mira, hermano, yo tengo la gente que Dios me va a poner a mí. Yo ya me puse a mi papá, le fui a hablar a mi papá, me puse a mis tíos, a mis primos y les fui a hablar a mis primos, aunque me corrieron y se burlaron porque Dios me puso que yo les fuera a predicar. Cuando Dios me pone una persona en mi trabajo, en la calle, donde sea, yo le voy a predicar a Cristo. Pero tú también eres testigo de Cristo. Y tienes que sufrir las consecuencias de ser testigo de Cristo. Se van a burlar, te van a ofender, te pueden pegar y hasta te pueden matar por la causa de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Somos bienaventurados. ¿Qué somos? Los falsos testigos de Jehová, mi hermano, están bajo maldición. A ver, ¿bajo qué están ellos? ¿Por qué? Mira, dice Pablo, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea maldito. ¿Cómo están ellos, mi hermano? Porque están predicando otro evangelio, no el evangelio del Señor Jesucristo. Pero mira, esa gente, mi hermano, jala así de seguidores. Vamos ya con esta cita, cerramos. Mateo 23:15. ¿Por qué tienen muchos seguidores entonces y son falsos, hermano? Hacen lo que nosotros no hacemos. Mateo 23:15. Ya cerramos con esta cita. ¿Ya lo tiene? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué hacían los fariseos hipócritas? Recorren mar y tierra para hacer un qué, mi hermano. A ver, ¿qué hacen los falsos testigos de Jehová? Esa gente, hermano, ya fue por todos los pueblitos, por todos los países del mundo y están evangelizando. Lo están haciendo y están haciendo un montón de seguidores, pero seguidores de su creencia de ellos, de su organización de ellos, de su líder de ellos, no de Cristo. ¿Y qué están haciendo con esos seguidores? Y una vez hecho, ¿qué hacen con sus seguidores? Le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿A dónde se van a ir todos los seguidores de los falsos testigos, hermano? Al infierno. Porque el único camino que me lleva al Padre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. A nosotros se nos dio la comisión, hermano. A ver, ¿a quién se le dio la comisión de ir y predicar el evangelio? A nosotros, no a los falsos testigos. Nosotros somos los que tenemos que predicar el evangelio, empezando por nuestros familiares. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia, hermano, y que nos ayude a volver a nuestro primer amor.
y que volvamos a predicarle a toda la gente que se pueda, hermano, el evangelio de Cristo. No importa que se burlen de nosotros. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, dice tu palabra, Señor, que tus verdaderos testigos les has dado mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, mi Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque no lo hemos hecho. Ya no hay ese fuego que había al principio, Padre, donde a todo mundo le queríamos hablar de ti. Ya no lo tenemos, mi Señor, y te pedimos perdón. Mejor las falsas religiones van y evangelizan, aunque lo hacen mal. Padre, te suplicamos, mi Señor, te rogamos por todos los que hemos nacido de nuevo, que vuelvas a poner ese deseo, mi Señor, ese anhelo de predicar a Cristo, Padre. Porque escrito está que cómo van a creer en Cristo si no hay quien les predique, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a que dejemos atrás la pereza, la vergüenza. Ayúdanos, Señor, a ser tus testigos, porque en aquel día dice que si nosotros te negamos, tú nos vas a negar, Padre. Danos el denuedo, como decían los apóstoles, Señor, para predicar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y seguimos rogando, Padre, por todos aquellos que van a oír el evangelio, para que lo puedan entender, pues no está en el hombre, Señor, sino en el poder de Dios. En tus manos nos dejamos, Señor, sigue hablándonos, enseñándonos y perfeccionándonos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Den un aplauso al Señor.